Apaga la luz y quédate hasta el final, porque una vez que conozcas la verdad de lo que pasó en este lugar, vas a empezar a dudar de cada ruido que escuches esta noche. Si te gusta adentrarte en lo desconocido y quieres conocer más historias que desafían la realidad, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias de terror real. Comencemos. Historia 1. La Nahuala de los Valles. La bruma en los altos de Jalisco no es simplemente vapor de agua condensado. Para los habitantes de San Jerónimo de las Piedras es una sustancia viva que desciende de los cerros con la caída del sol, arrastrando consigo los secretos que la tierra prefiere mantener sepultados. A las 8 de la noche, el pueblo quedaba completamente mudo. Las puertas de madera de mezquite se trancaban con doble cerrojo. Los pestillos caían con un golpe seco que resonaba en las calles empedradas, y las rendijas de las ventanas se cubrían con trapos gruesos para evitar que la oscuridad del exterior penetrara en las salas. Don Eustaquio, un hombre de 70 años cuyas manos parecían raíces de encino debido a décadas de labrar la tierra seca, se encontraba sentado junto al fogón. El fuego agonizaba, arrojando destellos anaranjados que apenas iluminaban las paredes de adobe descascarado. Afuera, el viento soplaba con una fuerza sorda, haciendo que las tejas de barro vibraran con un repiqueteo constante, similar al golpeteo de miles de uñas diminutas. «No abras, abuelo», susurró su nieta, Rosalía, una muchacha de 18 años cuyos ojos oscuros reflejaban el pánico latente que vivía en cada rincón del pueblo. Dicen que anoche se vio una sombra muy extraña rondando los corrales del viejo Matías. Las vacas amanecieron con el ijar abierto, sin una sola gota de sangre, pero con los huesos perfectamente intactos, como si algo se los hubiera chupado desde adentro. Eustaquio no respondió de inmediato. Aspiró profundamente el humo acre de la leña de encino y escupió en la ceniza. Él pertenecía a una generación que no creía en las fantasías de los curas, pero había presenciado cosas en el monte que desafiaban cualquier lógica racional. Cosas que se arrastraban por la maleza cuando la luna se teñía de un rojo cobrizo. «Los animales no mueren por bestias del monte, Rosalía», murmuró Eustaquio con voz ronca, una voz raspada por el polvo y los años. «El lobo muerde y desgarra, el coyote persigue a la presa hasta agotarla. Pero lo que anda por estos valles desde los tiempos de mis bisabuelos no busca carne para alimentarse, busca otra cosa, busca despojarse de su propio infierno». De repente, el ambiente dentro de la cocina cambió de manera radical. El calor del fogón pareció disiparse en un segundo, reemplazado por un frío gélido que obligó a ambos a abrazarse los hombros. El fuego se redujo a una línea azulada y titubeante. Afuera, los perros del vecindario que momentos antes ladraban con furia rabiosa enmudecieron de golpe. No fue un silencio paulatino, fue un corte tajante, como si una cuchilla hubiera amputado el sonido del mundo. Un segundo después, un sonido comenzó a raspar la madera de la puerta principal. Era un sonido rítmico, pausado, deliberado. No era el golpe de una mano humana exigiendo entrada, ni el empujón desesperado de un borracho extraviado. Era la fricción de algo áspero, escamoso, deslizándose con una precisión quirúrgica contra los tablones gruesos. El olor a humedad putrefacta, a cieno estancado y a carne expuesta al sol penetró instantáneamente por el umbral, impregnando el maíz almacenado y la ropa colgada en las paredes. Rosalía contuvo la respiración, tapándose la boca con las manos para ahogar un sollozo. Sus ojos estaban fijos en la pesada puerta, donde el polvo acumulado en los bordes comenzaba a temblar. «Eustaquio», balbuceó la joven, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo hidráulico. «Está ahí. Sabe que estamos despiertos». El viejo se puso de pie con lentitud, apoyándose en su bastón nudoso. Sus articulaciones crujían al compás del viento. Con paso firme, a pesar de la edad, se acercó al pequeño ventanuco de madera situado a un lado de la entrada. Un ventanuco que nadie se atrevía a abrir después de que el sol cruzaba el horizonte. «No mires, abuelo, te lo ruego», suplicó Rosalía, sintiendo que el terror le helaba la sangre en las venas. Eustaquio ignoró la súplica. Con un movimiento seco, deslizó el pestillo del ventanuco y abrió una rendija de apenas 2 dedos.
Lo que vio hizo que el veterano campesino, un hombre que había visto morir a sus hijos en la miseria y enfrentado tempestades capaces de arrancar árboles de raíz, retrocediera tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta en un grito mudo. El frío que irrumpió a través de la rendija del ventanuco no olía a invierno. Olía a tumba recién abierta, a grasa rancia y a la fetidez insoportable de una planicie empapada de carroña. Eustaquio apartó el rostro con brusquedad, cerrando el postigo de golpe y atrancándolo con un madero transversal, mientras su respiración se convertía en un jadeo corto y asmático. ¿Qué era, abuelo? Por Dios, dime qué era, exclamó Rosalía, corriendo a sostenerlo mientras el anciano se derrumbaba sobre un viejo taburete de cuero. Eustaquio temblaba de pies a cabeza. El terror no residía en lo que había visto, sino en la certeza absoluta de que aquello era real, de que las leyendas de los abuelos no eran advertencias morales para infundir miedo a los niños desobedientes, sino crónicas exactas de una abominación ancestral. No tenía rostro, hija, murmuró el anciano, pasándose las manos temblorosas por la frente empapada de sudor frío. O mejor dicho, el rostro le colgaba como un trapo mojado. Vi una silueta encorvada, con extremidades demasiado largas y delgadas, como ramas secas de mezquite. Pero lo peor no fue eso, fue el sonido. Fuera de la casa, el rasguño había cesado. En su lugar un susurro denso, gutural, compuesto por múltiples voces superpuestas, algunas infantiles, otras de ancianos decrépitos, comenzó a serpentear alrededor de los cimientos de adobe. La criatura parecía estar husmeando las esquinas, buscando una debilidad en la estructura, un espacio donde la cal y la piedra fallaran. Eustaquio recordó la tarde de hace 50 años, cuando el viejo cacique del pueblo, don Anselmo, le había contado el origen de la Nahuala de los Valles. No se trataba de un demonio venido del infierno católico, sino de una criatura nacida de la soberbia humana. Doña Catalina, una mujer que en vida había dominado las artes de la curandería y la hechicería en los tiempos de la Revolución, había hecho un pacto con las sombras del cerro para eludir la vejez y la muerte. El precio fue terrible. Para conservar la apariencia de una mujer venerable durante el día, cada medianoche su espíritu debía abandonar el envoltorio de carne mortal, despojándose de su piel como si fuera una camisa vieja, para vagar por los potreros en busca de almas a las que sorber el calor vital. Si la piel se queda sola demasiado tiempo, recordó Eustaquio que decía Anselmo, la carne se marchita, se vuelve dura como el cuero de un tambor de guerra. Por eso necesita regresar antes del alba, buscar la tina con sal donde la deja remojando, para volver a ponérsela antes de que el sol toque las cumbres. Si alguien le roba la piel, o si la sal se contamina, la bruja queda atrapada entre dos mundos, condenada a pudrirse en vida mientras su alma grita en el viento. En ese instante los golpes en la puerta cesaron por completo. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Ya no se escuchaba el rasguño, ni los susurros, ni el viento. El pueblo entero parecía haber quedado suspendido en el vacío. Se fue hacia el corral, susurró Rosalía, pegando la oreja a la pared de adobe que daba hacia el patio trasero. ¿Escuchaste eso? Los chivos están pateando las trancas. Eustaquio se levantó con decisión, tomando un machete de hoja ancha y pesada que descansaba detrás de la puerta. La hoja brillaba con un brillo metálico, afilada con piedra de río hasta tener el filo de una navaja. Quédate aquí, Rosalía. Si abro la puerta trasera y ves que la criatura intenta entrar, no vaciles. Usa el candil de aceite hirviendo. Arrójaselo directo a los ojos. El viejo descorrió el cerrojo posterior con extremada precaución. La puerta cedió lentamente, rechinando sobre sus goznes oxidados. El aire de la madrugada golpeó sus rostros como una bofetada de hielo. La luna, en cuarto menguante, proyectaba sombras alargadas y grotescas sobre los corrales. A pocos metros de la puerta, colgada de una estaca de madera donde habitualmente se colgaban las reses para el destace, había una masa informe. Era una especie de caparazón translúcido blanquecino surcado por venas oscuras y pulsantes. Parecía un traje vaciado de humano, arrugado y viscoso, del cual emanaba un vapor espeso y hediondo. Era la piel de la nahuala, y estaba completamente vacía. El vapor que exhalaba la piel vacía colgada en la estaca se elevaba en espirales hacia el cielo despejado, disipándose antes de tocar las primeras estrellas. Eustaquio avanzó un paso, sintiendo que el lodo frío de la corraliza le succionaba los zapatos.
A su espalda, Rosalía contenía el aliento, con el candil de latón lleno de aceite hirviendo y mecha encendida firmemente sujeto entre sus manos temblorosas. «Abuelo, mira arriba», susurró la muchacha, con un hilo de voz que apenas lograba sortear el terror. Eustaquio alzó la vista hacia el techo de tejas de la bodega de maíz. Sobre la cumbrera, recortada contra el cielo plomizo de la madrugada, una figura se cernía en cuclillas. No tenía forma humana reconocible. Era una masa de músculos alargados, tendones hipertrofiados y una columna vertebral que sobresalía de la espalda como una hilera de cuchillos afilados. Su piel, o más bien la falta de ella, dejaba ver una musculatura viva, de un rojo oscuro y brillante, que goteaba un líquido viscoso sobre las tejas. La criatura no tenía ojos en el sentido convencional. En su lugar, dos cavidades vacías y oscuras giraban de un lado a otro con una rapidez espeluznante, buscando el origen del olor a sal y a vida que emanaba de la casa. Su mandíbula, desproporcionadamente grande, se abría y cerraba en un chasquido rítmico, revelando hileras de dientes triangulares, similares a los de un escualo. «Vine por su envoltura», pensó Eustaquio, sintiendo que el sudor frío le recorría la columna vertebral. Sabe que si amanece sin la piel, se desintegrará bajo los rayos del sol, convirtiéndose en polvo y ceniza maldita. La abominación emitió un chillido agudo, un sonido metálico que resonó en las paredes de los cerros circundantes como el claxon de un tren fantasma. Sin previo aviso, se lanzó desde el techo hacia el patio, cayendo con una agilidad felina a pocos metros del viejo y su nieta. El impacto contra el lodo no produjo ruido alguno, como si su peso corporal hubiera sido completamente anulado por la furia sobrenatural. «Rosalía, ahora», gritó Eustaquio, abalanzándose con el machete en alto. La muchacha, con un valor que ni ella misma sabía que poseía, arrojó el contenido del candil con un movimiento preciso. El aceite hirviendo, mezclado con grasa animal y carbón encendido, cruzó el aire en un arco incandescente y cayó de lleno sobre el torso desollado de la criatura. Un alarido ensordecedor, un grito que combinaba el llanto de un recién nacido con el rugido de una bestia herida de muerte, estalló en el patio. La criatura se retorció en el lodo, golpeándose el pecho con garras afiladas mientras el aceite quemaba su carne viva, despidiendo un olor nauseabundo a pelo chamuscado y carne podrida. Aprovechando la confusión, Eustaquio no dudó. Con un grito gutural que brotó desde lo más profundo de sus entrañas, descargó el machete con toda su fuerza hacia la estaca donde colgaba la piel vacía. El golpe seco cortó las amarras de Ixtel, haciendo que el caparazón humano cayera pesadamente en una tina de madera llena hasta el borde con sal de grano grueso y agua bendita que el viejo había preparado la tarde anterior. Al entrar en contacto con la sal bendita, la piel comenzó a convulsionarse de manera espantosa. Se doblaba sobre sí misma, emitiendo un siseo furioso, como si estuviera siendo sumergida en ácido sulfúrico. Una densa nube de humo negro y pestilente comenzó a brotar del interior de la tina, envolviendo el patio en una oscuridad impenetrable. La criatura en el suelo dejó de retorcerse. Sus cavidades oculares vacías se fijaron en Eustaquio con un odio tan denso que parecía congelar el aire. Con un movimiento desesperado, la cosa se arrastró por el lodo, dejando un rastro de sangre negruzca dirigiéndose no hacia el viejo, sino hacia la tina donde su piel se consumía rápidamente en el fuego de la sal y el rezo. El humo negro que emanaba de la tina de madera se elevaba en remolinos compactos, negándose a disiparse a pesar del viento que comenzaba a soplar desde el este. El cielo en el horizonte oriental empezaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el inminente nacimiento del alba. Para los seres que habitaban en los márgenes de la noche, la luz del sol era una condena inapelable. La criatura desollada avanzaba a garras y saltos cortos, arrastrando sus extremidades deformes por el lodo del corral. Su cuerpo, quemado por el aceite hirviendo, desprendía jirones de carne humeante que se desprendían con cada movimiento. Emitía un gorgoteo ahogado, un sonido lastimero y furioso que suplicaba una tregua que los hombres no estaban dispuestos a conceder. «No vas a volver a rasguñar las puertas de este pueblo», dijo Eustaquio con voz firme, sosteniendo el pesado machete con ambas manos, listo para dar el golpe definitivo si la bestia lograba alcanzar la tina. A su lado, Rosalía sostenía un crucifijo de madera de ocote que había arrancado de la sala, apuntando directamente hacia la masa sanguinolenta. Sus manos ya no temblaban.
El terror primario se había transformado en una fría resolución de supervivencia. A pocos centímetros de la tina, cuando la piel flotante en el agua salada comenzó a disolverse en una pasta blancuzca y cenicienta, la criatura dio un último y desesperado salto hacia adelante. Sus garras rozaron el borde de madera, intentando aferrarse al envoltorio que le garantizaba la existencia terrenal. En ese preciso instante, el primer rayo de sol atravesó las cumbres de los cerros, cayendo como una espada de oro puro directamente sobre el patio del corral. El efecto fue instantáneo y devastador. En cuanto la luz solar tocó el cuerpo desollado de la nahuala, la carne comenzó a resecarse a una velocidad aterradora. Los músculos se endurecieron como el carbón, las extremidades se fracturaron con un sonido seco y quebradizo, y una luz blanquecina estalló desde el interior de su tórax. La criatura abrió la boca en un último grito silencioso, mientras su estructura física se desmoronaba en una fina lluvia de cenizas grises y hediondas. Al mismo tiempo, dentro de la tina, la piel vacía se consumió por completo, disolviéndose en el agua salada hasta dejar únicamente un sedimento oscuro, como tierra calcinada tras un incendio forestal. El silencio volvió a adueñarse de San Jerónimo de las Piedras, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino el silencio pesado y solemne de un pueblo que acababa de presenciar el fin de una pesadilla generacional. El viento matutino barrió las últimas cenizas del patio, esparciéndolas por los campos estériles donde el maíz comenzaría a brotar con la llegada de las primeras lluvias. Eustaquio dejó caer el machete pesadamente en el lodo. Su respiración era agitada, pero sus ojos reflejaban una profunda paz. Miró a su nieta, quien observaba el horizonte donde el sol ya brillaba con toda su intensidad. «Ya se fue, abuelo», susurró Rosalía, bajando lentamente el crucifijo. El viejo asintió con la cabeza, mientras el primer gallo del vecindario comenzaba a cantar a lo lejos, inaugurando un nuevo día en un mundo que, al menos por ahora, volvía a pertenecer a los vivos. Antes de seguir adentrándonos en este misterio, detengámonos un momento. Dime en los comentarios desde qué ciudad, estado o país nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias y conocer a los valientes que nos acompañan hoy. Déjamelo aquí abajo. Historia 2. El charro negro en la curva del diablo. El motor diésel de 12 cilindros del tráiler Kenworth rugía como una bestia agónica a través de la Sierra Madre. Mateo aferraba el volante de baquelita con los nudillos blancos, frotándose los ojos hinchados por la falta de sueño y la irritación del humo del tabaco barato. Eran las 3 de la mañana. La carretera federal 120, un listón de asfalto agrietado que serpenteaba entre abismos profundos y paredes de roca caliza, estaba sepultada bajo una masa de niebla tan densa y grasienta que los faros de halógeno apenas lograban perforar unos pocos metros por delante del cofre. Mateo conocía bien aquella ruta. Había transportado toneladas de ganado, madera y maquinaria por todo el país durante más de 20 años. Pero la carretera no perdona la fatiga ni la desesperación. En el asiento del copiloto yacía una carpeta de vinilo azul repleta de facturas médicas, recibos vencidos y cartas de embargo. Su hija menor, Sofía, llevaba 6 meses postrada en una cama de hospital en Querétaro, consumiéndose por una enfermedad rara que devoraba su médula ósea. Los médicos exigían 500,000 pesos para una operación de emergencia antes de que terminara la semana. Un dinero que Mateo no tenía ni tendría aunque vendiera el tráiler, su casa de adobe y su propia alma. Un viaje más, viejita. Solo aguantas este viaje, susurró Mateo al tablero, acariciando la figura de plástico desgastado de la Virgen de Guadalupe que bailaba sobre la consola. De pronto la radio CB arrojó una ráfaga de estática feroz. Un chasquido agudo, similar al crujido de huesos rotos, ahogó la música ranchera que sonaba en la estación local. Mateo frunció el ceño y sintonizó la frecuencia de los traileros, esperando escuchar la voz de algún colega que avanzara metros adelante. «No le aceptes nada, compañero», dijo una voz distorsionada por la interferencia. Una voz que no sonaba humana, sino como si saliera del fondo de un pozo lleno de agua estancada. «Si oyes los espuelazos detrás del eje, písale». «¿Hay algún compañero en el kilómetro 84?» preguntó Mateo, presionando el botón del micrófono con la mano temblorosa. La radio devolvió únicamente un silbido grave, un sonido rítmico que imitaba la respiración agitada de un animal gigantesco. Luego el silencio absoluto se apoderó de la cabina,
Ni siquiera el zumbido de las llantas contra el pavimento húmedo lograba romper aquella calma artificial. El indicador de temperatura del tablero comenzó a caer drásticamente. Las agujas de los medidores de presión de aire y aceite empezaron a oscilar de manera errática, bailando como poseídas. Dentro de la cabina, el aliento de Mateo empezó a condensarse en pequeñas nubes de vapor blanco. Un frío glacial, un frío que parecía emanar directamente del suelo de la carretera y no del aire de la noche. Penetró por las rendijas de las puertas, congelando la humedad del parabrisas desde el exterior. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe. Un impacto metálico resonó en el costado derecho del remolque. Mateo miró instintivamente por el espejo retrovisor lateral, pero la niebla se había pegado a los cristales como una manta de algodón podrido. Pensó que una cadena de sujeción se había soltado o que una rama baja había azotado la carrocería. Pero un segundo después el sonido se repitió. Esta vez más cerca, justo al lado de la ventanilla del copiloto. No era el golpe de una cadena. Era el sonido seco, pesado y rítmico de cascos de caballo sobre el asfalto. Pero el tráiler avanzaba a casi 90 kilómetros por hora en una pendiente descendente. Ningún caballo del mundo podía mantener semejante velocidad en una carretera de montaña, y mucho menos en mitad de la oscuridad absoluta. Mateo sintió que se le helaba la sangre. Encogió los hombros y aceleró, presionando el pedal hasta el fondo. El motor rugió con furia, soltando una bocanada de humo negro por los tubos de escape. Pero la aguja del velocímetro comenzó a descender bruscamente en lugar de subir. 70, 60, 50 kilómetros por hora. Era como si una fuerza invisible y colosal estuviera jalando el remolque desde atrás, arrastrando a la pesada máquina hacia las entrañas de la montaña. A través del cristal helado de la ventanilla derecha, una sombra comenzó a materializarse paralelamente al tráiler. Era una figura enorme, de proporciones imposibles. Un corcel de pelaje tan negro que parecía absorber la escasa luz de los faros. Un animal con los ojos encendidos en un fuego amarillento y nauseabundo, del cual emanaba un denso vapor con olor a azufre y carne chamuscada. Sobre el lomo del animal montaba un hombre alto, enhiesto, vestido con un traje de charro de gala confeccionado en terciopelo azabache. Los bordados de la chaquetilla y el pantalón no eran de hilo de plata ordinario. Brillaban con un fulgor metálico violáceo, como la piel de una víbora bajo la luz de la luna. Las botonaduras y los grandes remates de sus pantalones parecían estar hechos de monedas antiguas moldeadas a golpes. El charro no miraba hacia el frente. Mantenía la cabeza inclinada hacia la cabina del tráiler. Bajo el ala ancha de su sombrero de fieltro negro, no había un rostro humano. Mateo pudo distinguir una superficie de piel reseca y pegada a los pómulos, de un color gris ceniza, donde la boca se abría en una sonrisa perpetua que revelaba dientes afilados y amarillentos, similares a los de un depredador marino. Sus ojos eran dos pozos de negrura absoluta, desprovistos de iris o pupila, que parecieron clavarse directamente en el alma del camionero. Mateo intentó gritar, pero la garganta se le cerró en un espasmo violento. El aire dentro de la cabina se volvió denso, sofocante, impregnado de un hedor insoportable a flores funerarias putrefactas y aceite quemado. El charro alzó lentamente su mano izquierda, enfundada en un guante de piel fina de color negro. En su palma sostendría algo que brillaba con un resplandor dorado y ciego. Con un movimiento elegante y pausado, hizo un gesto invitando a Mateo a orillarse. El letrero de la ST, iluminado por los faros tambaleantes del camión, anunció el punto sin retorno. Curva del Diablo. A 500 metros, disminuya su velocidad. El tráiler no obedeció a los frenos. Cuando Mateo pisó el pedal de aire con toda la fuerza de sus piernas, un silbido ensordecedor recorrió los tubos de alta presión y el sistema colapsó por completo. Las ruedas se bloquearon con un chillido horrendo que derramó caucho hirviendo sobre el asfalto mojado. El pesado remolque coleó peligrosamente hacia el borde del precipicio, arrancando de golpe metros de barrera de contención de acero que salieron volando hacia el abismo como simples tiras de papel. El Kenworth se detuvo milagrosamente a escasos centímetros de caer al vacío, cruzado en medio de la curva del Diablo. El motor se apagó de golpe con un clac metálico que resonó en el abismo. El silencio que siguió fue tan pesado que Mateo podía escuchar el golpeteo desordenado de su propio corazón contra las costillas y el sonido de su respiración entrecortada. Toda la iluminación del tablero se extinguió. La cabina quedó sumergida en una penumbra abrumadora,
rota únicamente por la luz difusa de la luna llena que lograba filtrarse a través de los jirones de niebla. El sonido de espuelas de plata chocando contra el pavimento se aproximó desde la parte trasera del camión. Las roscas de hierro de las rodajas sonaban como cascabeles de serpiente sobre la piedra. Mateo permaneció inmóvil en el asiento, con las manos pegadas al volante, temblando descontroladamente. Intentó rezar, pero las palabras de la Ave María se atropellaban en su mente, convirtiéndose en un balbuceo incomprensible. La puerta del lado del conductor crujió. Las bisagras de hierro pesado se doblaron hacia afuera como si fueran de hojalata, y la puerta se abrió de par en par con un chasquido seco. El frío que entró a la cabina fue como sumergirse en una tina de hielo molido. El charro negro estaba de pie sobre el estribo del camión. A esa distancia, Mateo pudo oler la verdadera naturaleza del espectro. Una hedora tumba abierta, a bilis, a metal oxidado y a la grasa rancia con la que se embalsaman los cadáveres. La criatura medía más de 2 metros de altura. Su cabeza casi tocaba el techo de la cabina. «Buenas noches, Mateo», dijo el charro. Su voz no salía de su garganta. Resonaba directamente dentro del cráneo del camionero, como si miles de agujas de hielo le estuvieran perforando el cerebro. Es una noche helada para estar tan lejos de casa y tan cerca de la ruina. Mateo no podía mover un solo músculo. Estaba paralizado por un terror ancestral, una parálisis del sueño traída a la realidad. La boca del espectro no se movía al hablar, pero su sonrisa se ensanchaba a cada segundo, mostrando unas encías negras y retraídas de las que goteaba un hilo de saliva espesa y oscura. «Sé lo que buscas, camionero», continuó la voz dentro de la cabeza de Mateo, adoptando un tono suave, casi paternal, pero impregnado de una malicia infinita. «Sé que el cuerpo de tu pequeña Sofía se consume en un camastro de hospital. Sé que mañana al mediodía los médicos la desenchufarán porque no tienes con qué pagar el veneno que llaman medicina. Sé que le debes dinero a hombres despiadados que no dudarán en quedarse con esta chatarra y quemar tu casa con tu mujer adentro». El charro metió la mano dentro de su chaquetilla de terciopelo. El sonido de su guante de piel al frotarse contra la tela producía un chillido similar al de un roedor siendo aplastado. Sacó una bolsa de cuero crudo, atada con una cuerda de ixtle trenzado. La bolsa era del tamaño de una cabeza humana y dejaba traslucir el peso informe de su contenido. Al moverla, el metálico y pesado choque de monedas antiguas resonó en la noche. «Aquí hay más de lo que necesitas», dijo el charro, colocando la bolsa sobre el tablero de instrumentos del camión. El peso hizo que el plástico del panel se agrietara con un crujido seco. Hay doblones de oro del imperio, reales de plata pura arrancados de las minas de Zacatecas, monedas que nunca han visto la luz del sol desde hace 300 años, suficiente para comprar la vida de tu hija, la salud de tu familia y 10 camiones nuevos. Mateo miró la bolsa de cuero. Un resplandor violáceo brotaba de las costuras de la tela. Por un instante, el rostro de su hija Sofía, pálida y sonriendo, cruzó por su mente atormentada. ¿Qué quieres a cambio?», logró formular Mateo con un hilo de voz rasposa, sintiendo que la lengua se le pegaba al paladar seco. El charro lanzó una risotada seca, un sonido similar al crujido de hojas secas siendo pisoteadas en un cementerio. «Un intercambio simple, Mateo. Un viaje por otro. Tú me entregas lo que llevas en la caja de este camión y me permites acompañarte hasta el final de tu ruta. No te pido tu alma esta noche, solo tu compañía. Acepta el dinero, enciende el motor y conduce. Mi camión va vacío», alcanzó a decir Mateo, confundido. «Solo llevo tarimas de madera usadas, no hay nada de valor atrás». La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, con un movimiento articular tan brusco que se escuchó el chasquido de sus vértebras cervicales. «Para mí, lo que llevas ahí dentro vale más que todo el oro de las Indias», respondió el charro, extendiendo un dedo largo y huesudo, rematado en una uña negra y filosa como un escalpelo, hacia la bolsa de cuero. «Solo tienes que desatar el nudo, Mateo. Toca una sola moneda y el pacto estará sellado». El camionero miró la bolsa. La desesperación, ese veneno silencioso que destruye el juicio de los hombres honrados, terminó por cegarlo. Pensó en los ojos de su hija, en la mirada aterrorizada de su esposa, en la humillación de la pobreza. Estiró la mano temblorosa hacia el tablero. Sus dedos tocaron la cuerda de Ixtle.
La cuerda estaba extrañamente caliente, como si hubiera estado expuesta a las brasas de una hoguera. Mateo tiró del nudo. La bolsa se abrió, y decenas de gruesas monedas de plata de la época colonial rodaron sobre el tablero y cayeron sobre sus rodillas. En el momento exacto en que la piel de su mano entró en contacto con el metal helado de una de las monedas, un dolor abrasador recorrió el brazo de Mateo, como si le hubieran inyectado plomo fundido directamente en las venas. La marca de un hierro candente, con la forma de una espuela estilizada, comenzó a formarse en la palma de su mano derecha, humeando y ampollando la piel al instante. El charro negro dio un paso atrás, descendiendo del estribo, mientras su figura comenzaba a agigantarse entre la niebla. «El viaje ha comenzado, Mateo», dijo la voz dentro de su mente, esta vez retumbando con la fuerza de un trueno subterráneo. «Ahora, conduce». El motor del Kenworth volvió a la vida por sí solo con un estruendo ensordecedor. Las luces del tablero se encendieron en un tono rojo sangre, y el camión comenzó a moverse lentamente hacia adelante, internándose de nuevo en la oscuridad de la curva. El tráiler avanzaba por la carretera a una velocidad constante, pero Mateo ya no tenía el control del vehículo. El volante giraba solo en sus manos, ajustándose a las curvas pronunciadas del camino con una precisión inhumana. Los pedales se hundían y subían sin que sus pies los tocaran. Dentro de la cabina, el dolor en la mano derecha de Mateo se había vuelto insoportable. La quemadura en su palma pulsiteaba con un brillo verdoso. Miró las monedas que yacían en su regazo. La plata ya no era brillante. Parecía estar recubierta por una pátina de grasa negruzca que emanaba un vapor ácido. Cuando intentó sacudírselas de encima, descubrió con horror que las monedas estaban adheridas a la tela de su pantalón y a su propia piel, como si les hubieran salido diminutos garfios metálicos que se incrustaban en su carne. «Dios mío, Virgen Purísima, ayúdame», gritó Mateo, tomando la figura de plástico de la Virgen con la mano izquierda para intentar zafarse. En cuanto sus dedos tocaron la estatuilla, esta se derritió instantáneamente entre sus manos, convirtiéndose en un charco de plástico hirviendo que le abrazó los dedos. La imagen bendita se había evaporado, dejando tras de sí un olor a azufre y cera quemada. Mateo miró hacia el espejo retrovisor central. Lo que vio hizo que la cabeza le diera vueltas por el vértigo. En la caja del remolque, donde solo debía haber tarimas de madera vacías, se escuchaban pisadas pesadas y el crujido de cadenas de hierro arrastrándose contra el piso de lámina. A través del pequeño ventanuco que conectaba la cabina con el camarote posterior, Mateo atisbó el interior. La caja del camión no estaba vacía. Estaba repleta de figuras humanas hacinadas, cientos de siluetas grotescas, enasiadas y desolladas, acumuladas unas sobre otras como troncos de leña. Eran las almas de aquellos que, a lo largo de las décadas, habían firmado el pacto en la curva del diablo. Viajeros, comerciantes, camioneros desesperados que habían aceptado las monedas del charro. Sus rostros no tenían ojos. De sus cuencas vacías brotaba una sustancia alquitranada, y sus bocas permanecían abiertas en un grito eterno de agonía que no emitía sonido alguno hacia el exterior, pero que resonaba directamente en la conciencia de Mateo. En medio de aquel montón de carne putrefacta y almas condenadas, el charro negro estaba sentado sobre un trono hecho de huesos humanos y cadenas de plata. Sostenía las riendas de su corcel, que caminaba sobre los cuerpos de los condenados, aplastando tórax y cráneos que se reconstruían instantáneamente para volver a ser pisoteados. «¿Te gusta tu carga, Mateo?», preguntó la voz del espectro, reverberando en los cristales de las ventanillas. Todos ellos pensaron que eran más listos que la noche. Todos creyeron que el dinero compra la salvación. Ahora forman parte de mi séquito. Y tú eres el nuevo chofer de la caravana de las sombras. Mateo miró sus propios brazos. La piel de sus antebrazos estaba cambiando de color, volviéndose grisácea y rugosa, similar a la corteza de un árbol muerto. Por debajo de las venas de sus muñecas no circulaba sangre. Podía ver pequeños bultos metálicos moviéndose velozmente bajo la epidermis, como si docenas de monedas de plata estuvieran nadando a través de su sistema circulatorio, buscando llegar a su corazón. «¡No! ¡Mi hija! Tengo que llevarle el dinero a mi hija», sollozó Mateo, golpeando el parabrisas con la mano izquierda. «Tu hija ya no necesita dinero, camionero», respondió la voz con una frialdad absoluta. «Mira el camino». Mateo levantó la vista. La carretera federal había desaparecido.
El asfalto había sido reemplazado por un sendero de tierra negra y calcinada, flanqueado por árboles secos cuyas ramas desnudas se retorcían como brazos humanos, implorando piedad. Al fondo del camino no estaban las luces de la ciudad de Querétaro, ni la entrada del hospital. Había un enorme pórtico de hierro forjado, cubierto de espinas metálicas y coronado por cráneos de reses, que se abría hacia un abismo de fuego a su lado y niebla fétida. El Kenworth aumentaba la velocidad a cada segundo. El velocímetro había dado la vuelta completa, marcando velocidades imposibles para cualquier vehículo terrenal. El motor ya no emitía el rugido diésel habitual. Sonaba como el lamento coordinado de miles de voces humanas siendo torturadas en las profundidades de la tierra. Mateo intentó agarrar la palanca de velocidades para forzar una frenada que destruyera la transmisión, pero su mano derecha ya no le obedecía. Los dedos se le habían fusionado en una masa de carne reseca y metal oxidado, adherida para siempre a la perilla de baquelita de la palanca. La transformación se estaba completando. Su corazón comenzó a dar latidos lentos, pesados, metálicos, hasta que finalmente se detuvo por completo. Mateo ya no respiraba, pero su mente continuaba dolorosamente despierta, atrapada en la prisión de su propio cuerpo extinto. El pesado tráiler atravesó el pórtico de hierro con un impacto silencioso que disipó la neblina por un instante. La geografía del plano terrenal había quedado atrás. El camión descendía ahora por un espiral infinito de piedra negra que se adentraba en las entrañas de una montaña sin cima ni fondo. Mateo ya no podía sentir el tacto del volante ni el frío de la noche. Su cuerpo se había petrificado por completo, transformándose en una estatua de carne disecada y plata rancia pegada al asiento del chofer. Sin embargo, sus sentidos espirituales estaban más aguzados que nunca, condenados a percibir cada detalle del infierno al que se había entregado por desesperación. En el asiento del copiloto, la figura del charro negro se materializó por completo. Ya no montaba su caballo. Estaba sentado a centímetros de Mateo, ajustándose los botones de plata de su chaquetilla con una tranquilidad escalofriante. «Has conducido bien, Mateo», dijo el espectro, mientras sacaba de su bolsillo un reloj de leontina de oro y consultaba la hora con un gesto parsimonioso. «Es una pena que la fe de los hombres sea tan frágil. Una sola gota de verdadera fe en la providencia te habría salvado, pero preferiste confiar en el peso de mi plata». «Mi hija», pensó Mateo, concentrando toda su voluntad en aquel último destello de humanidad que le quedaba en la conciencia. «Dime qué fue de mi hija». El charro sonrió de nuevo. Una sonrisa que abrió la piel de su rostro seco de oreja a oreja, revelando que debajo de la carne no había hueso, sino una masa fluctuante de gusanos negros y monedas encendidas al rojo vivo. A estas horas, en el mundo de los vivos, el sol está saliendo sobre Querétaro, dijo la entidad con voz suave. Tu esposa encontró la carpeta azul sobre la mesa de la cocina. Milagrosamente, un médico altruista, movido por una piedad que yo no comprendo, asumió los costos de la cirugía de Sofía hace 3 horas. La niña vivirá, Mateo. Sanará por completo y crecerá para ser una mujer piadosa que rezará por el alma de su padre desaparecido. Un dolor 1000 veces más lacerante que el fuego de la plata atravesó la conciencia de Mateo. Había vendido su alma para salvar a su hija, pero la salvación de la pequeña nunca había dependido de las monedas del diablo. Su sacrificio había sido inútil, fruto del miedo y la desconfianza. Tu familia llorará tu muerte, continuó el charro. Encontrarán los restos de tu tráiler calcinado en el fondo de la curva del diablo. Dirán que te quedaste dormido al volante por el cansancio. Buscarán tu cuerpo entre los fierros retorcidos, pero solo encontrarán una bolsa de cuero llena de cenizas y unas monedas de plata oxidadas que nadie se atreverá a tocar. El tráiler comenzó a aminorar la marcha paulatinamente hasta detenerse en una meseta de piedra volcánica donde miles de otros vehículos fantasmales, carretas coloniales, diligencias del siglo XIX, camiones antiguos y automóviles destrozados permanecían estacionados en filas infinitas. El charro negro abrió la puerta del copiloto y descendió con elegancia militar. Su corcel negro lo esperaba a un lado, pateando el suelo de piedra con sus cascos incandescentes. «Este es tu destino, Mateo», dijo el espectro, volviéndose hacia la cabina del Kenworth. «A partir de esta noche, tú serás el encargado de recorrer la Federal 120 cuando la niebla baje de la sierra.
Conducirás este camión por la curva del diablo hasta el fin de los tiempos, buscando a otros viajeros desesperados, a otros hombres ciegos de dolor que estén dispuestos a aceptar mis monedas. El charro montó de un salto sobre su corcel de pesadilla y alzó su sombrero en un saludo burlesco. Buenas noches, colega. Nos veremos en la próxima curva. El espectro espoleó a su caballo y desapareció en la densa humareda de azufre que surgía de las grietas del suelo. Mateo quedó solo en la cabina del camión. Intentó cerrar los ojos para no ver la eternidad de sombras que lo rodeaba, pero sus párpados petrificados no se movieron. De pronto el motor diésel volvió a rugir. Las luces rojas del tablero se encendieron nuevamente y los faros del camión iluminaron un tramo familiar de asfalto mojado. Estaba de nuevo en el kilómetro 84 de la carretera federal. La niebla volvía a caer espesa sobre la montaña. A lo lejos, las luces de un automóvil particular que avanzaba a paso lento por la carretera comenzaron a recortarse en la oscuridad. Una fuerza irresistible obligó a la mano petrificada de Mateo a presionar el botón de la radio CB. La frecuencia se abrió con una ráfaga de estática feroz. «Compañero», escuchó Mateo, que salía de su propia garganta muerta. Una voz que ya no le pertenecía, sino que resonaba con el eco helado del infierno. «Acepta el dinero, que la noche es muy larga». El Kenworth engranó la velocidad por sí solo y aceleró hacia el automóvil que se aproximaba, listo para repetir la cacería una vez más. Historia 3. Las voces del Ahuehuete. El río Lerma. En los tramos donde la civilización humana aún no ha logrado canalizarlo por completo con muros de concreto gris, conserva una memoria líquida y espesa que huele a lodo milenario, a descomposición vegetal y a la fría humedad de los abismos subterráneos. En las riberas de aquel caudal oscuro, donde los rayos del sol meridiano apenas consiguen abrirse paso a través de un techo de ramas entrelazadas y helechos gigantescos, se levanta el Ahuehuete. No es un árbol común. Es un monolito vegetal de proporciones titánicas, cuyo tronco principal requiere de al menos 12 hombres con los brazos extendidos para lograr rodearlo. Sus raíces, gruesas como culebras petrificadas, se hunden profundamente en las aguas turbias, mientras que su copa se pierde entre jirones de bruma perpetua que descienden de los cerros colindantes. Para los pobladores de San Andrés de la Cañada, el Ahuehuete no era simplemente un elemento de la naturaleza, sino una presencia ominosa, un guardián silencioso al que todos evitaban mencionar después de que el sol cruzaba la línea del horizonte. Las madres advertían a sus hijos pequeños que jamás se acercaran a la orilla del río pasada la tarde, bajo la severa advertencia de que el árbol tenía oídos y recordaba los nombres de los incautos. Tomás caminaba por el sendero de tierra húmeda con paso pesado. Llevaba al hombro una escopeta de caza monotiro y una mochila de lona descolorida que contenía algunas herramientas de carpintería rústica. A sus 28 años, Tomás era un hombre pragmático, un carpintero que había heredado el oficio de su padre y que se reía abiertamente de las supersticiones de los ancianos del pueblo. Sin embargo, aquel día la urgencia económica lo había obligado a desafiar la regla no escrita de los lugareños. Días atrás, un rayo había desgajado una rama monumental de un sabino cercano, y la madera de encino y sabino viejo era cotizada a buen precio en el pueblo vecino para la fabricación de vigas y muebles rústicos. «Tonteras de viejos miedosos», murmuró Tomás para sí mismo, escupiendo un pedazo de hierba seca mientras se adentraba en la espesura del bosque ribereño. «Creen que por tener 100 años un árbol se va a poner a platicar con los caminantes. Lo único que hay aquí es humedad, mosquitos y madera de primera calidad». A medida que avanzaba, el ambiente del bosque cambiaba de manera sutil pero inquietante. El canto de los zanates y las chicharras, que ensordecía los matorrales al borde de los sembradíos, se fue apagando de golpe, reemplazado por un silencio espeso, casi metálico, donde el único sonido audible era el crujir de las hojas secas bajo sus botas pesadas. El aire se volvió densamente frío, cargado de un olor dulzón y empalagoso, similar al aroma de las flores de cempasúchil mezcladas con carne que ha comenzado a perder su frescura bajo el calor del verano. Tomás se detuvo en seco al llegar a un claro del terreno. Ante él se alzaba el gigantesco Ahuehuete. Su corteza, profundamente surcada por grietas oscuras, parecía la piel rugosa de un animal prehistórico colosal.
Las raíces que emergían del suelo formaban montículos y arcos caprichosos, creando pequeñas cuevas y recovecos, donde la oscuridad parecía concentrarse en sombras sólidas. «Vaya bicho», susurró el carpintero, sintiendo un leve escalofrío recorrerle la nuca. Un escalofrío que intentó disipar sacudiendo la cabeza con desdén. «Con esto me alcanza para pagar la mitad de la deuda del molino». Dejó caer la mochila al suelo y desató la sierra de mano. Se acercó a una de las ramas secundarias que yacía semienterrada en el lodo, desprendida por alguna tormenta anterior. En el momento exacto en que colocó la hoja metálica sobre la madera y dio la primera pasada, un sonido insólito interrumpió la quietud del bosque. No fue el crujir mecánico de la sierra cortando fibras vegetales. Fue un suspiro prolongado, tembloroso, que exhalaba aire tibio directamente sobre la nuca de Tomás, como si alguien estuviera parado a escasos milímetros de su espalda, observando cada uno de sus movimientos con una paciencia infinita. Tomás se inmovilizó con la sierra todavía apoyada en la rama. Su corazón dio un vuelco violento contra su pecho, golpeando las costillas con la fuerza de un pistón desbocado. Contuvo la respiración, apretó los dientes y giró sobre sus talones con rapidez, empuñando la herramienta como si fuera una daga defensiva. Detrás de él no había absolutamente nada, únicamente el tronco titánico del ahuehuete, las raíces retorcidas y la cortina de bruma que comenzaba a teñirse de un gris plomizo debido al atardecer inminente. «¿Quién anda ahí?», gritó Tomás, intentando infundir autoridad a su voz, aunque un temblor incontrolable en las cuerdas vocales delataba su pánico. «Salga de una vez, esto es propiedad privada». El bosque guardó silencio, un silencio sepulcral absoluto que pesaba sobre los hombros como una losa de plomo. Tomás exhaló el aire retenido en sus pulmones, riéndose nerviosamente de su propia paranoia. «Estás perdiendo la cabeza, Tomás. Es el viento entre las ramas. El viento siempre silba en estos barrancos», se repitió a sí mismo, dándose la vuelta para retomar el trabajo de corte. Volvió a colocar la sierra sobre la madera y estiró los brazos para empujar la hoja. Pero antes de que pudiera iniciar el movimiento, el susurro regresó. Esta vez no fue una exhalación vaga, fue una voz perfectamente clara, cercana, susurrada con un tono suave y familiar directamente en su oído izquierdo. «Tomás, hijo mío, por fin regresaste a casa. Te estábamos esperando». La voz no pertenecía a un desconocido. Era la voz exacta, calcada con cada inflexión, cada matiz y cada rasgo de cariño de su difunto padre, don Mateo, quien había fallecido de pulmonía en una cama de hospital hacía exactamente 3 años. «Menas». «Papá, estás muerto. Yo mismo te enterré en el panteón del pueblo». El bosque entero pareció responderle. No con una sola voz, sino con decenas, cientos de murmullos superpuestos que brotaban de las profundidades de la tierra, de entre las grietas de la corteza, de las hojas secas que alfombraban el suelo y de las ramas altas que se mecían sin que soplara brisa alguna. Eran voces superpuestas, risas infantiles que se convertían en llantos ahogados, lamentos de mujeres jóvenes suplicando auxilio, gritos roncos de hombres discutiendo en un idioma antiguo, y una letanía constante de nombres propios que se repetían en un coro macabro. «Tomás, ven aquí, Tomás, el agua está fría, quédate con nosotros», decían las voces, entrelazándose unas con otras en una cacofonía ensordecedora que resonaba directamente dentro del cráneo del carpintero, provocándole un dolor agudo en las sienes, como si una aguja invisible le estuviera perforando los oídos. El carpintero se llevó las manos a la cabeza, presionando con fuerza las orejas, intentando en vano bloquear aquel sonido que amenazaba con destrozarle la razón. Cayó de rodillas sobre el lodo frío, sintiendo que la humedad del suelo le calaba a través de los pantalones. Su mente, habituada a las matemáticas exactas de la carpintería, a las medidas precisas y a las estructuras lógicas, colapsaba ante la aplastante realidad de lo sobrenatural. Recordó entonces las historias que su abuela solía contar en las noches de invierno, cuando el fogón iluminaba tenuemente la cocina. Decía la anciana que el río Lerma, en los tiempos de la colonia y durante los años cruentos de la intervención extranjera, había sido escenario de ejecuciones sumarias, de ajustes de cuentas clandestinos y de ajusticiamientos ordenados por caciques despiadados que utilizaban el viejo ahuehuete como patíbulo improvisado. Los cuerpos de los desdichados, hombres, mujeres y niños que no tenían quien los reclamara,
Eran arrojados sin ceremonias al pie del árbol, para que sus restos fueran devorados por la corriente o absorbidos por las raíces sedientas del monstruo vegetal. El árbol no es un ser vivo común, es una esponja de almas, susurró la abuela en la memoria de Tomás, con aquella voz temblorosa que en su momento le pareció un cuento para infundir respeto a los niños. Se alimenta de los gritos de los que mueren en la orilla. Guarda sus voces en la savia, y cuando cae la tarde, las deja salir para confundir a los caminantes y arrastrarlos al fondo del cieno. «¡Déjame en paz! ¡Yo no pertenezco aquí!», gritó Tomás con todas sus fuerzas, rompiendo el llanto de la impotencia mientras miraba hacia las ramas superiores del ahuehuete. A través del follaje oscuro, recortado contra el cielo que agonizaba, el carpintero creyó distinguir formas humanoides pendiendo de las ramas más altas. Siluetas oscuras, estiradas, mecidas por un viento que no se sentía en el suelo, cuyas extremidades colgaban flácidas, con sogas invisibles apretadas alrededor de cuellos inexistentes. De pronto, una de las raíces gruesas que emergían a pocos centímetros de sus rodillas comenzó a moverse. Tomás dejó escapar un grito ahogado y se apartó a gatas. La raíz nudosa se contrajo y se estiró con un movimiento orgánico, similar al estiramiento perezoso de una serpiente gigante despertando de su letargo invernal. La corteza se agrietó, dejando escapar un líquido espeso, viscoso y de un color rojizo oscuro, idéntico a la sangre humana fresca, que comenzó a gotear sobre el lodo, formando pequeños charcos humeantes. El olor a putrefacción se intensificó de manera insoportable. Ya no olía a madera ni a humedad de río, olía a carne descompuesta, a sudor de agonía y a la fetidez de una fosa común abierta al calor del sol. De entre las raíces, abriéndose paso a través del lodo espeso, una mano esquelética, con la piel reseca pegada a los huesos y largas uñas negras cubiertas de tierra, emergió lentamente y se aferró con fuerza al tobillo derecho de Tomás. El frío de aquellos dedos muertos penetró a través de la tela del pantalón y de las medias de lana, helando el músculo y paralizando el pie de Tomás con una fuerza de acero templado. El carpintero soltó un alarido desgarrador y se dejó caer de costado, pataleando frenéticamente con la pierna libre, intentando golpear la mano espectral que lo sujetaba con tanta determinación. ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito engendro!, bramaba el muchacho, mientras enterraba los dedos de ambas manos en la tierra, tratando de arrastrarse hacia atrás, alejándose del tronco. La mano no se dio ni un milímetro. Al contrario, desde la abertura en el lodo donde había emergido el brazo esquelético, comenzó a asomar un rostro demacrado, de facciones infantiles pero desprovistas de ojos, con la boca abierta en una mueca de dolor eterno que dejaba ver encías sanguinolentas y dientes picados. Era la figura de un niño, o lo que alguna vez lo fue, comprimido y momificado por los jugos ácidos de la tierra del ahuehuete. Quédate con nosotros, Tomás. Aquí no hay deudas. Aquí no hay dolor. El agua está tibia y nunca se acaba la noche, canturreaba la criatura con una voz infantil que sonaba hueca, como si viniera del fondo de un pozo seco. A su alrededor el suelo comenzó a ceder. Varios montículos de tierra blanda se abrieron simultáneamente, dejando al descubierto brazos, cabezas y torsos incompletos que emergían del cieno como esculturas de barro viviente. Todos estiraban sus extremidades hacia Tomás, murmurando su nombre con un cariño enfermizo, suplicándole que se dejara atrapar, que aceptara el abrazo definitivo de la tierra y del río. El pánico de Tomás alcanzó un límite donde la razón se disuelve por completo y da paso al instinto más primitivo de supervivencia. Recordó la escopeta de caza que había dejado tirada junto a la mochila, a pocos metros de distancia. Con un esfuerzo sobrehumano, estiró el brazo derecho hasta que los dedos de su mano rozaron la culata de madera del arma. Agarró la escopeta con desesperación, la giró en el aire y, sin detenerse a apuntar, colocó el cañón corto directamente hacia el suelo, a pocos centímetros de la mano que seguía aferrada a su tobillo. El estampido del disparo retumbó en el cañón del río con la violencia de un trueno cercano, haciendo volar hojas, astillas de madera y trozos de lodo ensangrentado en todas direcciones. El fogonazo iluminó fugazmente el claro con una luz blanca y cegadora. La criatura subterránea soltó un alarido estridente, un sonido agudo que perforó los oídos de Tomás, y su mano se desprendió del tobillo del carpintero, hundiéndose de golpe en el fango negruzco. Aprovechando el desconcierto y el breve instante de libertad,
Tomás se puso de pie de un salto, a pesar de tener una rodilla golpeada y el pantalón completamente empapado de lodo y sangre coagulada. No miró hacia atrás, recogió la mochila de un tirón y comenzó a correr a toda velocidad por el sendero oscuro, guiándose únicamente por el resplandor difuso de la luna que comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles lejanos. Las ramas de los arbustos parecían cobrar vida propia a su paso, azotándole el rostro con una hazaña inexplicable, desgarrándole la camisa y dejando surcos sangrientos en sus mejillas y brazos. Las raíces del suelo se levantaban como trampas invisibles, haciéndolo tropezar y caer repetidamente sobre las rocas y las hojas húmedas. Y por encima del ruido de su propia respiración agitada, por encima del crujir de la maleza y el latido desbocado de su corazón, las voces lo seguían persiguiendo. Ya no sonaban distantes ni susurrantes. Corrían a la par de él, a pocos centímetros de sus oídos, riendo a carcajadas, imitándolo, llamándolo por su apodo de infancia, burlándose de su desesperación. ¿A dónde huyes, Tomás? Si tu casa ya no está ahí, tu padre te espera debajo de la raíz principal. Ven, no corras más. Al llegar a una bifurcación del camino, donde el sendero se dividía entre el camino hacia el pueblo y un atajo que bordeaba un barranco rocoso cubierto de maleza espesa, Tomás tropezó con una piedra saliente y cayó rodando por una pendiente empinada de tierra suelta y zarzas espinosas. El cuerpo de Tomás rodó varios metros barranco abajo, golpeándose contra troncos caídos y rocas afiladas, hasta detenerse violentamente contra el tronco de un fresno raquítico situado al borde mismo del precipicio que caía directamente sobre el cauce profundo del río Lerma. El golpe le sacó todo el aire de los pulmones. El carpintero quedó tendido boca arriba, con los ojos clavados en el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban con una indiferencia gélida ante su sufrimiento. Su cuerpo era un mapa de dolor, costillas adoloridas, la pierna derecha entumecida y una profunda herida en la frente de la cual manaba un hilo de sangre tibia que se mezclaba con el sudor y la tierra. Ya no puedo más, balbuceó el muchacho, cerrando los ojos con fuerza, sintiendo que las lágrimas de frustración y terror se abrían paso por sus mejillas sucias. El silencio volvió a instalarse en el barranco, pero esta vez era un silencio diferente. No era la ausencia de sonido, era la quietud que precede a una revelación definitiva. A pocos pasos de donde yacía, al borde de la pendiente que descendía directamente hacia la base del gran ahuehuete, una figura alta y encorvada apareció de entre las sombras de los matorrales. No tenía rostro definido. Su silueta estaba envuelta en jirones de ropa antigua, de estilo colonial, y de su cuerpo emanaba una densa neblina blanquecina que se mezclaba con el vapor del río. La aparición no caminaba, se deslizaba unos cuantos centímetros por encima del suelo, avanzando con una lentitud solemne y amenazante hacia el carpintero incapacitado. Tomás intentó incorporarse, apoyando las manos en la tierra, pero sus brazos temblaban tanto que volvieron a derrumbarse bajo su propio peso. Su escopeta se había perdido en algún punto de la pendiente durante la caída. Estaba completamente indefenso. La entidad se detuvo a menos de 1 metro de distancia. El frío que irradiaba era tan intenso que las hojas que la rodeaban se cubrieron instantáneamente de una fina capa de escarcha blanca. Una mano larga, descarnada y fría como el hielo del invierno, se extendió lentamente hacia el rostro de Tomás, tocando su frente con una delicadeza escalofriante. En el instante exacto en que los dedos helados tocaron su piel, la mente de Tomás se abrió de golpe. Millones de imágenes, de recuerdos ajenos, de vidas truncadas, de gritos ahogados y de nombres olvidados por la historia del pueblo inundaron su conciencia como un torrente incontenible. Vio los rostros de decenas de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, habían sido atraídos por las voces del ahuehuete, perdiendo la voluntad, arrojándose voluntariamente al río o siendo devorados por las raíces hambrientas de la planta. Comprendió, con una claridad terrorífica, que el árbol no era solo un cementerio, era una trampa eterna, una conciencia colectiva compuesta por todas las almas que no habían podido cruzar al descanso, obligadas a cazar a nuevos incautos para alimentar la vitalidad del monstruo vegetal. Ya eres parte de nosotros, Tomás. Ya conoces nuestro secreto. Ya no puedes regresar a los vivos, susurró la entidad, con la voz unificada de todos los muertos del río resonando en la mente del carpintero. La voluntad de Tomás comenzó a desvanecerse, disolviéndose como un terrón de azúcar en el agua hirviendo.
Sus ojos perdieron el brillo del miedo y adoptaron una expresión vacía, estática, reflejando la misma oscuridad infinita de la silueta que lo sostenía. A la mañana siguiente, cuando los rayos del sol lograron calentar los campos de San Andrés de la Cañada, un grupo de campesinos que regresaba de revisar sus sembradíos encontró la mochila de Tomás y su escopeta abandonadas en el sendero que conducía a la ribera del río Lerma. Organizaron batidas de búsqueda durante 3 días consecutivos, peinando cada rincón del bosque, barriendo la maleza y rastreando las orillas del caudal con redes y varas largas. Nunca encontraron rastro alguno del carpintero. Su cuerpo jamás apareció, ni en las aguas turbulentas del río, ni entre los matorrales de la sierra. Sin embargo, los habitantes más ancianos del pueblo aseguran que, en las noches de luna nueva, cuando el viento sopla desde el norte y sacude las ramas del viejo ahuehuete, entre los susurros habituales del follaje se puede escuchar una nueva voz. Una voz clara, joven y firme, que llama a los transeúntes por su nombre de pila, invitándolos a adentrarse en la espesura del bosque para no volver jamás. ¿Y tú? ¿Conocías estas historias o te contaron algo parecido por donde vives? Cuéntame de qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Te leo en los comentarios. Si te gustó el relato, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte para no perderte los próximos misterios. Hasta la próxima historia.